Zig, zag, zigzag, zig, zag, zigzag. Hay tres peñas y peñas desde arriba y carito. Muy buenos días a la audiencia que se empieza a conectar en otro día de labores a Hoja de Ruta Radio. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa AgroRuta. AgroRuta, un espacio para intentar enlazar el campo con la ciudad, entender las lógicas de cómo llegan los productos a nuestra mesa, los productos alimenticios a nuestra mesa y dentro de esa lógica también entender la problemática que atraviesa nuestra producción agrícola, la problemática que tienen nuestros hermanos del campo, porque realmente nosotros muchas veces no valoramos el trabajo que ellos vienen haciendo en afán de una subsistencia y en afán de a nosotros alimentarnos acá en la gran ciudad. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de José Ángel Tipantuña. José Ángel, bienvenido y bueno, empecemos conociéndole un poquito a José Ángel. ¿A qué se dedica? ¿Qué oficios nomás tiene? Extra micrófono estábamos conversando de que en el campo la gente es muy creativa, tiene muchos saberes y tiene que arreglarse la vida de muchas maneras y asumiendo muchas actividades. Bienvenido, José Ángel. Muchísimas gracias por el espacio, expresar un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes y a toda la audiencia quienes sintonizan a esta hora y va a seguir sintonizando cuando este conversatorio va a quedar colgado en redes sociales, así lo entiendo. Así es que felicitarles por el programa que ustedes están llevando, porque muchos medios de comunicación se dedican a la farándula, se dedican a hacer publicar cualquier cosa, que me disculpen. Entonces, este tipo de programas es muy necesario y por eso ratificar en mis felicitaciones, porque permite transmitir cómo vive el campo, cuál es la situación del campo, qué ha hecho el Estado y, y de frente a eso, qué se debería hacer, ¿no es cierto? Entonces, realmente felicitar por ese programa y adelante, le escucho. Ah, no, más bien decir, como usted me dijo, Sí, bueno, ¿quién es? ¿Quién es el Ángel Tipantuña? Bueno, mire, yo soy hijo de mis padres, igual llamado José Ángel Tipantuña, María Soledad Vega, de la comunidad Cuturibichico del cantón Pujilí, una comunidad indígena quicho hablante de los páramos de Cotopaxi. Mis padres vivieron en la hacienda, toda su juventud vivieron en las haciendas, entonces sabemos la brutal represión, la brutal explotación en la que vivieron y es ratificado el libro del Huasipungo de Jorge Cas. Así que por eso también nuestra indignación de cómo somos. Y yo he venido siendo dirigente desde las bases, desde siendo muy joven, dirigente de clubes, dirigente del Seguro Campesino en mi dispensario a la cual yo pertenecí en esos tiempos. He sido dirigente a nivel cantonal, a nivel provincial. Yo fui presidente de la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino en la provincia del Cotopaxi en 2 periodos. Yo fui vicepresidente a nivel nacional de la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino, ¿sí? Y desde ahí he tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales sobre temas agrícolas enlazado con las organizaciones llamado
coordinadora latinoamericano de organizaciones del campo, CLOC Vía Campesina Internacional. En este momento también sigo participando en esas escuelas de Vía Campesina Internacional sobre donde se debate problemas del agro en el Ecuador. Entonces, también soy pequeño productor, no tenemos mucha tierra, tenemos lo poco que tenemos, la cultivamos, sí, en este momento le contaba y le cuento. Tenemos pequeña producción agrícola que es diverso, diríamos, es agroecología. Ahí mismo sembramos alfalfa, poco de chochos, habas, maíz. Entonces, ojalá para este octubre tenemos un poco de chochos que le vamos a vender. En este momento, viento de agosto nos está azotando fuerte y está cayendo flores, entonces también es preocupante. Esa es la realidad. Yo soy un pequeño productor, soy campesino, soy indígena, desde nacimiento soy quichua hablante. Pero también con mis propios esfuerzos he tenido que estudiar. Yo tengo título de tercer nivel, tengo título de docencia en educación intercultural bilingüe y con especialización en planificación de proyectos de desarrollo. Estamos sin empleo. Sí, también he sido servidor público en varias ocasiones, he sido servidor público, tengo experiencia en la administración pública. En ese marco también, como somos de multiservicio, diríamos, yo soy albanil a mucha honra, también soy albanil, soy artesano a mucha honra, soy el que hago todo tipo de construcción de obras civiles, también hago la pegada de cerámica, le hago las instalaciones sanitarias, poco de electricidad, soy poco soldador y más que todo también últimamente también soy el que coloca las piedritas, mármol, soy especialista en eso. Así que, vean, nosotros somos Qué ese, lo bien. que sobrevivimos así, así enfrentamos, pero también siendo dirigentes porque a nosotros nadie lo paga y por eso que nuestra indignación de cómo está nuestra gente. Así que, ahora sí, adelante, le escucho, muchas No, gracias. no, más bien que bien, o sea, más bien llevar el diálogo de esa manera, conocer a una persona multifacética, pero como dicen, ¿no? Los 7 oficios y las 1000 necesidades, porque estamos en un tiempo que realmente estamos atravesando un tiempo sumamente difícil. La precarización laboral es un hecho, los despidos serán todos los días, la falta de empleo es el pan, digamos, que saboreamos, ese pan amargo de todos los días, de no tener trabajo, de no saber qué hacer a ratos, de cómo subsistir. Pero en fin, ahí también viene la creatividad de los ecuatorianos, pero lamentablemente no todos tienen las mismas capacidades como para defenderse en la vida, en un trabajo o en otro, buscando la vida, como quien dice, y hay gente que la está pasando peor que nosotros, y eso preocupa. Y la gente del campo, bueno, se dice, por lo menos en el campo hay que comer, tal vez sea una realidad, pero también acordémonos que no todas las personas están en capacidad de producir en el campo, porque una gran parte, yo diría la mayoría, más bien son mano de obra para diferentes labores, especialmente cultivo, y ahí viene también el tema de explotación y de falta de seguridad social. Bueno, en fin, una serie de problemática que está ahí vigente, ¿no? Y que lamentablemente no se logra resolver o no se le ha dado la importancia que se le debería dar. ¿Cómo está el tema de trabajo en el agro, José, José Ángel? ¿Cómo, o más bien Ángel nomás, porque parece que ese nombre es el que más se utiliza? ¿Cómo está, Ángel, el tema del trabajo? ¿Cómo ha afectado este tiempo de pandemia en el trabajo, en el agro? Bueno, más bien yo quiero partir en dos cosas, mire, la situación en la etapa de este gobierno. Una antes de pandemia y otro después de pandemia. Y quiero partir desde los sectores de los trabajadores, que también nuestras compañías, nuestra gente migran a las empresas. Entonces, y de ahí para aterrizarme al tema agrario. Mire, por el abandono del Estado al sector agrario, al pequeño agricultor en el país, entonces, como usted ya lo ha señalado, ya no hay tierras, no hay riego, no hay crédito, no hay asistencia técnica, no hay nada. No hay nada, a más de que pequeños parches por ahí que lo han dado. No hay absolutamente. Entonces, el sector campesino, indígena, los pequeños productores, vivimos abandonados por el Estado. Eso es la palabra. Entonces, cuando hay un abandono, ¿qué es lo que ocurre? Genera migración.
Sí, por ejemplo, si aquí en Cotopaxi pudieran revisar las tierras de Huancaje, Tigua, Zumbawa, hay cantidad de tierras que están hechos minifundios, o sea, pequeñísimas parcelas, pero están abandonadas. ¿Por qué están abandonadas? Porque no hay riego, no hay atención del Estado. Entonces, como no hay eso, la gente se migra a las ciudades. Se migra en este momento. Hay miles y miles de compañeras jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades indígenas y campesinas, se han migrado a trabajar en grandes haciendas agroindustriales, ya, que son, en este caso, brocoleras y florícolas. Me pongo ejemplo aquí en Cotopaxi. Como usted ya lo ha dicho, como no hay empleo, también sufre una triple explotación brutal en el trabajo, pero también son vilmente agredidos. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, yo personalmente también me he ido a trabajar hace días en una de las empresas. O sea, me he ido para ver cómo está, cómo funciona, qué es lo que hace. Entonces, me refiero antes de la pandemia. ¿Cómo estaba con este gobierno cuando se ha entregado al Fondo Monetario Internacional? Cuando hacen la legislación en favor de las empresas. ¿Qué pasa ahí? Fíjese que contratan a los profesionales eh, por sueldo básico. Sí, fíjese, a los profesionales contratan por sueldo básico. Y la tarea te dan excesivo, o sea, técnicamente no sé cómo puedo llamar, pero en la práctica es que si comienzas a trabajar desde las 7 de la mañana, no terminas ni a las 8 a las 8 de la noche la tarea. ¡Qué barbaridad! Entonces, imagínese, te pagan por kilos, entonces ni así te alcanzas a cobrar un sueldo básico. No hay horas extras. Y si es que no alcanzaste la tarea a terminar en el transcurso de lunes a viernes, tienes que ir a trabajar el sábado para terminar la tarea. Es decir, no son pagados ni horas extras, ni trabajo del día de extra, en este caso, fin de semana. Así es tan brutal la explotación en esas empresas brocoleras y florícolas. No en todas, pero sí en mayoría. No hay ni recorridos en todos. Pero bueno, ese es el caso. Ahora, nosotros vivimos en carne propia esa realidad. Nuestra gente está viviendo esa realidad. Ahora, ya con la ley de apoyo humanitario, ahora están contratados hasta reducción hasta 50% de hora laboral y salarios. ¿Qué están haciendo en este momento? Es igual, la proporción del trabajo es excesivamente demasiado. En este momento, unos familiares míos, mis amigos están trabajando allí. Nos dicen que ahora ya nos contrataron, no, ya nos están pagando solo $180 en el mes, que no alcanza ni para pagar arriendo, ni para colación en la escuela, no alcanza para nada. Ya. Entonces, que comienzan a las 5 de la mañana, igual a las 6 de la tarde no acaban la tarea. Dios mío, qué barbaridad, no sé cómo decirles estas cosas. Eso está pasando con la ley de apoyo humanitario. Si quieres, quédate a trabajar. Y si no, las puertas están abiertas. Afuera hay un montón de hermanos venezolanos, hay un montón de gente a la cola. Si quieres, quédate a trabajar. Y si no, te fuiste. Eso es. Estamos flagrantemente violado el derecho de los trabajadores en narices de la OIT, como yo se lo llamo. Ahora, el tema agrario. Nosotros decimos, ¿dónde puedes generar también empleo? Es en el campo. Nosotros somos uno de los autores, yo soy uno de los autores en generar, en elaborar la propuesta de la revolución agraria. Nosotros hemos presentado en anterior periodo de gobierno, cuando Ramón Espinel estuvo de ministro de Agricultura, presentamos la propuesta de la revolución agraria, que para nosotros eso es una salvación, en realidad. Ya, porque esos estudios se hizo con una serie de participación de muchos dirigentes de todo el país. Sí, a través del Seguro Social Campesino, a través de otras organizaciones indígenas y campesinas del país, con apoyo de algunas instituciones, en este caso algunas fundaciones, así se lo elaboró. Ahora, ¿en qué consiste eso? La revolución agraria consiste en varios ejes. Una, tema tierra. Nosotros no tenemos tierra. Entonces, según varios estudios, que alrededor de 85% del territorio nacional productivo estaría apenas en manos de 3% de ecuatorianos. Es decir, las tierras productivas están concentradas en manos de los gamonales. En este momento están así. Entonces, ¿qué necesitamos? Una política pública para que esas tierras, alguna vez alguien dijo ociosas, o algunas que están siendo pocas
con poca producción. Necesitamos que el Estado se compre, ni siquiera estamos diciendo que hay que invadirlas. En ese proyecto nosotros planteamos que el Estado la compre a esas grandes haciendas a precio social, a precio que está catastrado. Sí, y entonces una vez comprado la tierra, pasa a los campesinos con poca tierra o a los que no tienen, campesinos indígenas. Entonces, ahí, primer elemento, tienes tierra. Segundo elemento, necesitas agua. En este momento igual están concentrado la cantidad de agua en las grandes haciendas agroindustriales, están concentrados ahí. Necesitamos una política pública igual, la redistribución equitativa del agua. Tenemos segundo elemento, tierra, agua. Tercero, Falta semilla. sí, tercero, necesitamos crédito, que el Estado nos dé facilidades de crédito sin mayores burocracias que ahora, lamentablemente, el Banco del Fomento, ¿cómo es? O sea, van a Ecuador ahora. Entonces necesitamos un crédito a largo plazo, con bajo interés y con años de gracia y con un seguro, sí. Entonces ya tienes crédito. Tercer elemento, necesitas semilla calificada. Igual, el mismo Estado provea, apoye en entregar la semilla calificada. Entonces ya tienes ese elemento. Otro elemento para garantizar la calidad de la producción, necesitamos asistencia técnica. Ay, no necesitamos necesariamente que el gobierno le dé técnico necesariamente, pero que a través de las universidades, sí, con facultad de agronomía, pecuaria, esos jóvenes estudiantes se vuelquen al campo, no pasen todo el tiempo en el escritorio, en las universidades, sino que ellos hagan la siembra, todo lo que es proceso de producción y finalmente garantice la calidad de la producción. Y con eso se lo gradúen los estudiantes universitarios. Entonces ya tenemos ese elemento. El otro elemento, igual manera, es tener, como necesitamos la venta de la calidad de producto para venderlas, necesitamos poner valor agregado. ¿Quién se la pone ese valor agregado? Igual manera, las mismas universidades pueden apoyar en poner, hay muchísimas especialidades que pueden poner valor agregado al producto, sí, con eso que sea una especie de tesis y que se gradúen los jóvenes. Esos son los elementos y finalmente complementas el tema de cuidados ambientales, sí, para que la reducción de químicos sea lo mínimo. Y finalmente, repito, necesitamos que el Estado garantice la circulación de productos, es decir, se le compre a precio justo, a precio real. Ahí evitas el tema de intermediación. Entonces, con eso generas empleo en el campo. Por ejemplo, cuando construyes cantidad de riego, necesitas hacer una serie de construcción de riego, sistemas de riego tecnificado, y ahí generas cientos y miles de trabajo. Cuando haces todo lo que es tema de producción, necesitas trabajo, o sea, generas empleo y con eso evitas la migración. Sí, ahora, Sí, claro, pero a para ver, completar hay esto, una, necesitamos sí, una política pública que cierre fronteras. Necesitamos que se cierre fronteras, porque ¿qué es lo que pasa? En este momento, ¿cuál es el ejemplo que le voy a poner? Supongamos que en una hectárea de papas que siembro, me invierto $3,000. Me estoy poniendo un ejemplo, pero es real. Ya, ujú, invierto $3,000 y para cosechar tengo una posibilidad de ganar siquiera $1,000, pero en el año, imagínense, tengo una ujú. posibilidad, una proyección de ganar siquiera $1,000 invirtiendo 3,000, es decir, tendría total $4,000, digamos. Pero sucede que rato de cosechar viene papas de Colombia. Si cuando el quintal de papa nuestra está por $30, viene papa de Colombia por $20 y así nos quiebra y a nosotros nos toca vender hasta por $5. Es una barbaridad cuando viene papas de Colombia, de Perú, que estoy poniendo solo como un ejemplo. Totalmente se va al piso los precios de nuestra producción y es total pérdida, completamente pérdida. Entonces, con el sistema agropecuario en este país que estamos totalmente abandonados, no hay ninguna ganancia, solamente se sobrevive. Por eso es que entonces necesitamos en el nuevo gobierno que ejecute el proyecto de la revolución agraria. Nosotros hemos hecho el pronunciamiento político público en apoyo al proyecto de la revolución ciudadana en función de que se lleve adelante
uno de los ejes temáticos del proyecto de la revolución agraria. Así que eso consideramos que es una propuesta viable. No, sí, yo creo que sí. Bueno, primero darle un tratamiento integral, porque muchas veces queremos resolver los problemas solamente desde una arista, digamos, del problema. Y no lo vemos como una cadena productiva, por ejemplo, en donde cada eslabón tiene que cumplir su papel. Entonces, de lo que se ha analizado, se ha conversado, uno de los principales problemas es precisamente la comercialización. Entonces, ahí hay una intermediación abusiva que bota al suelo, digamos, los precios de los productos, causando pérdidas al productor. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, Ángel? Porque la tarea es inmensa, la tarea es grande. Por ejemplo, en el tema tierras, a lo mejor empezar dándole asistencia técnica y dándole crédito a la gente, porque los pequeños productores, muchos de ellos sí tienen ya sus lotes de tierras, pero no pueden asumir una producción rentable precisamente por la falta de asistencia técnica y el financiamiento. En la parte de asistencia técnica, creo que hay que retornar a saberes ancestrales que se han ido perdiendo, porque ahora, lamentablemente, la agricultura está sujeta, yo le llamo a la magia del agroquímico. Entonces yo he visto, o sea, no me han contado, me consta de que mucha gente va con sus problemas de cultivo al almacén agrícola. Y en el almacén agrícola, detrás de un mostrador, el que vende los productos agrícolas le dice, póngale esto, el otro, y por si acaso también pondrle lo otro. En donde primero están envenenando los cultivos y segundo están también desperdiciando recursos económicos, porque hacerlo técnicamente implicaría menos costo y productos más sanos. Yo no estoy todavía hablando de productos orgánicos, pero al menos una agricultura limpia yo creo que sí es factible en este momento, si se tomaran medidas al respecto. Sí, en efecto, este es un tema largo, lo que yo he tenido que exponer es, así en resumen, en ejes generales, diríamos. Lo que usted está diciendo, nosotros tenemos en eje ambiental. Ahí planteamos la reducción a lo máximo, la aplicación de fungicidas, insecticidas, que la producción agrícola sea mucho más natural, sea más orgánica. Por eso que planteamos agricultura familiar, comunitaria. Nosotros planteamos frente a los grandes agronegocios, porque eso es agronegocio, porque es solo para negocio. No importa que esté las papas bien grandes, no importa de químico esté por dentro. Asunto que es para negocio, para la renta, para la plata. Lo que nosotros planteamos en ese eje es una agricultura campesina familiar sana, lo más orgánico posible. Con eso, fíjese que es todo un sistema, ¿no? Con eso ayudas al cuidado de salud de las personas, ayudas al cuidado ambiental. Entonces, lo que decía es que con todo este proyecto de la Revolución Ciudadana, generas empleo y fortaleces a la seguridad social. Como generas empleo, va a haber mayor aporte a la seguridad social y fortaleces al seguro social campesino. Ese es todo un sistema, no como ahora, que está planteando, por ejemplo, este señor Lazo dice que vamos a generar empleo. ¿Cómo dice que va a generar empleo? Trayendo las empresas transnacionales acá al Ecuador, cuando las empresas transnacionales lo que han hecho es robar todo lo que existe, dejar sin pan en la mesa del hogar a los trabajadores y a los pueblos del Ecuador. Entonces, ese es el tema. En cuanto a la pequeña producción, fíjese que nosotros en la práctica, ¿cómo lo hacemos? No es que todas las tierras, digamos, si alguien tiene 2 hectáreas, no es que todito se siembra solo de papas, sino que ahí mismo se tiene papas, se tiene cebolla, un poco de alberja, maíz, es decir, es cultivo diversificado, como es para la sobrevivencia. Así que ese tipo de cultivos y donde se aplica los saberes y conocimientos ancestrales que usted ya se lo adelantó, que también permite tener alrededor de la chacra, las pequeñas chacras, tener huertos como especie de huertos, que son plantas nativas que sirven para las curaciones, para medicina natural. Fíjese realmente qué tan bonito, qué tan hermoso es la vida en el campo, pero cuando haya asistencia, cuando haya riego. Usted me decía por dónde empezar. Necesariamente necesitamos por una legislación, necesitamos por una decisión política de un gobierno, y por eso es que estamos apoyando en este caso al gobierno, al binomio de Arauz Correa,
Ojalá dejen inscribir a Correa, pero vamos a apoyar ese binomio. Pero estamos apoyando, repito, con esta propuesta política, porque nosotros no nos vamos a ir solamente a marcar la bandera, no, porque somos gente pensante, somos gente que hemos vivido, que vivimos en carne propia la trágica situación en el campo. Yo quiero contarle una cosa, mire, cuando yo estaba trabajando en una fundación hace tiempos atrás, nos íbamos a hacer unas encuestas socioeconómicas en las comunidades. Allí se llenaba unas fichas. En una X parroquia, cuando llegamos, realmente es de llorar ahí. Imagínese, en una de las preguntas era, ¿cuándo fue su última alimentación? Así era, en una ficha había esa pregunta. Y nosotros tuvimos a las 2 de la tarde justo en esas viviendas. Entonces, una pregunta era, ¿cuándo fue su última alimentación? Y decían, ayer a esta hora. Es decir, ese día que era 2 de la tarde, la última comida era el día anterior a las 2 de la tarde. No tenían para alimentar, no tenían, o sea, es trágica situación. Es tan trágico por eso que la migración, y en la migración también fíjese cómo son triplemente explotados, vilmente insultados, tratados mal en el trabajo, y otros que se han ido a la migración, en este caso a vender pequeños negocios en las ciudades. Día que vendes, día que comes. Día que no vendes, día que no comes. Y ahora imagínese cómo está, ni quisiera imaginar, Dios mío, cómo está esa pobre gente en esta pandemia. Digo, Dios mío, ¿cómo está? O sea, qué tan inútil, qué tal, no sé, qué tal criminal que es este gobierno de haber hecho tanto daño que realmente no sé qué más tratar. Por eso que con toda la energía, ahora necesitamos unificar alrededor de la UNES, apoyando desde la coalición por la patria. Necesitamos un nuevo gobierno para mandarle sacando al Fondo Monetario Internacional, porque ese es lo que está haciendo daño en este país. El Fondo Monetario hace daño en todo ámbito. El Fondo Monetario Internacional para nosotros es un organismo internacional más criminal del mundo. Es el resultado de ese acuerdo estamos viviendo, así que Ángel, todo es alrededor de la política y necesitamos ya, resolver una pero nueva Ángel, legislación. pero Ángel, yo creo que también aquí sí tenemos una corresponsabilidad. Digo, tenemos, porque tanto la gente de la ciudad como del campo no hemos sabido organizarnos. Y esa es también una deuda del anterior gobierno que no logró o no supo fortalecer la organización social. Entonces, nosotros vemos ahora, y siempre casi, pero últimamente mucho más pugnas, conflictos internos, o sea, la gente ni en la ciudad ni en el campo estamos organizándonos como para hacer valer nuestros derechos, como para darnos la mano entre unos y otros, como para poder generar proyectos asociativos. Eso creo que también es un problema que tenemos que asumirlo como cada uno individualmente, como personas, como dirigentes, inclusive ahí también hay una gran falla, porque lamentablemente solamente en épocas electorales aparecen las miles de organizaciones y luego de la época electoral como que no pasa nada. Yo sé que sí hay organización algunas que están trabajando, que tienen una incidencia real en aspectos productivos, pero la mayoría no. Por ejemplo, cuando se ha hablado de crédito asociativo, ¿cómo se puede hacer crédito asociativo si la gente ni siquiera quiere organizarse? Sí, en efecto, lo que usted ha dicho es real. O sea, tenemos que asumir las corresponsabilidades, pero también de dónde ha venido esa desorganización, esa desunión. Vea, tanto ha sido satanizado el tema de las organizaciones sociales, con el cuento de que todo es política. O sea, lamentablemente se han metido eso en la cabeza de que todo es política. ¿Para qué la reunión? Pero ¿quiénes ha influenciado eso? Lamentablemente no todos, pero muchas fundaciones que se han venido a meter en las comunidades aparentemente para apoyar en el desarrollo comunitario, lo que han hecho es de apolitizar a la gente. Han dicho, no, es que ustedes no metasen a la política, no se vayan, no se vayan a las reuniones, ¿para qué? Entonces, diciendo, todo es política. Entonces, la gente le han visto como a cuco a la política. Entonces, eso ha sido una estrategia que realmente es del mismo
Fondo Monetario Internacional a través de la USAID, que ha venido varias fundaciones con este fin de desorganizar, de desarticular, con el cuento de que aquí tenemos que ser técnicos y no políticos. Entonces, con eso, ¿qué le hacen? Le ponen la venda en los ojos para que no podamos ver dónde realmente está el problema, a dónde tenemos que atacarlos. Entonces, eso ha sido un problema, realmente es un trabajo fuerte, duro, combatir eso y generar conciencia. Realmente ha sido duro, pero en el momento cuando ya realmente estás golpeado, como en este momento estamos súper golpeados, entonces vemos que la gente se levanta conciencia. Entonces, el tema de la organización es tan importante. Nosotros priorizamos la construcción y fortalecimiento de organizaciones sociales alrededor de estas grandes propuestas políticas. Construcción y fortalecimiento de cuadros políticos organizativos para que ellos vayan a representar en la Asamblea Nacional, para que ellos sean los auténticos representantes que hagan la legislación en favor de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que haga la legislación en defensa a los derechos de los trabajadores. Ese es una de las cartas, uno de los criterios, pensamientos que tenemos, como nosotros decimos, desde los páramos. También habemos gente que pensamos de esa manera. Desde los páramos nosotros tenemos una propuesta política de cómo se debe gobernar. Yo me permito decir que hemos tenido que hacer una serie de estudios, hemos estudiado la política muchísimo, entonces desde ahí decimos, es fácil gobernar en favor de las grandes mayorías siempre y cuando no seas un traidor, un vendepatria. Eso es lo que venimos diciendo. Nosotros estamos preparados para gobernar. Nosotros Ya, sabemos cómo hay que resolver. pero ahí, José Luis, pero ahí a veces la misma dirigencia, la misma organización da oportunidad a que entren los traidores y vendepatrias. Porque, digamos, hablando de UNES, en UNES está gente de derecha. Y eso, ¿cómo se puede entender? En el gobierno de Rafael Correa también había gente de derecha dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo poder cortar el paso a esa gente? Porque ellos siempre se están metiendo en el gobierno. Y el cortar el paso es simplemente con la decisión de los líderes de no permitir que esa gente entre a un movimiento progresista. Pero en este caso, inclusive ya se habla de que no hay ideologías, que da lo mismo izquierda que derecha, que simplemente salvemos la patria, pero estamos viendo que hasta el febrero del próximo año a lo mejor ya no tenemos patria. Sí, en efecto, nosotros en eso venimos discrepando y por eso que lamentablemente creo que no somos vistos por el propio Rafael Correa, lamentablemente, eso es la pura verdad. Espero que escuche la verdad. Nosotros no compartimos con ese tema de ciudadanos. Por eso es que nosotros no consideramos correístas, porque con todo el debido respeto del mundo a algunos correístas, son los que diga él y ya, lo que diga él. Si él dijo, habría que apoyar a Nebot, bravo. O sea, no, pues, yo hice un artículo, escribí un artículo indicando un ratito cómo se le ocurre apoyar a Nebot, que Rafael Correa anunció apoyo a Nebot. Entonces, yo he tenido que escribir un artículo un ratito, ahí señalarles que los dirigentes progresistas de izquierda somos de esto, tenemos pensamiento de esta manera. Pero algunos correístas no tienen criterio, que me disculpen, no tienen criterio, lo que diga él, lamentablemente es así. Entonces, pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? En anterior periodo de gobierno de Rafael Correa, sí, lo que usted ha dicho, entró cualquier gente con el título de ciudadano. Entonces, de la partidocracia con título de ciudadano. Entró y ahí están los resultados. Son los grandes traidores que muchos de ellos están judicializados y muchísimos de ellos han traicionado al Rafael Correa mismo. Entonces, esperemos que esta vez hayan escogido de la mejor manera, aunque le estamos viendo con preocupación. De igual manera, está en algunas de las listas, en algunas provincias, que nos disculpe con todo el cariño del mundo, le digo, gente que ni tiene ni la remota idea, lamentablemente están escogiendo con el corazón y no con la cabeza. Entonces, muchos de ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ir a ser solamente presente, aquí estoy, señor presidente de la Asamblea, aquí estoy, hacen presente y no pasará nada. Y no quisiera pensar lo peor, que darán la puñalada por la espalda, así Como como siempre lo han hecho. este periodo lo que han hecho. Por eso que nosotros pensamos que era necesario y es necesario todavía aún que vaya gente consecuente, que vaya gente propios del territorio,
que sean capaces, que tengan esta propuesta política. Pero también estamos viendo, verá, ya es público la lista, ya tenemos conocimiento de quiénes van y realmente es mucha pena la estamos viendo. Pero también hay otros movimientos políticos de la tendencia progresista de izquierda, otras organizaciones sociales que todavía están por integrarse en apoyo a la revolución ciudadana. Y nos han anunciado, nos han llamado en estos días. Ya mismo también voy a tener con varios dirigentes de ellos. Entonces, muchos de ellos van a apoyar al binomio Arauz-Correa o Arauz, quien sea candidato a vicepresidente en el escenario, si es que no dejan escribir a Rafael. Sí, entonces se apoyaría a ese binomio, pero irían en listas separadas en provincias. Entonces nosotros pensamos de que ese será también una de las posibilidades para que gente de sectores populares puedan entrar a apoyar en la legislación, ojalá hacer la mayoría y poder realmente combatir la corrupción. En la Asamblea también una tarea es combatir la corrupción, que en este momento hemos visto, imagínense, brutal, es una corrupción nunca vista, y eso también afecta al campo. En vez de que vengan esos proyectos de riego, imagínense, en vez de que venga la semilla, los créditos, se acaba en la corrupción, cosa que hasta en aviones han ido cargados las platas, en maletas, no, ni siquiera quisiera imaginar. Entonces estamos quedando más en hambre y miseria mientras un grupillo de gente como roban la plata en las narices, o sea, a frente de todos. Y ni siquiera hay autoridad quien les procese de forma inmediata. Sí, sí, Ángel, estamos en realidad en una situación bien complicada. El día de hoy están convocadas protestas, especialmente en Quito, pero al parecer de las noticias que tenemos va a haber por todo el país movilizaciones. Ojalá que podamos como ciudadanía sumarnos a estas protestas para hacerle sentir al gobierno de que los ecuatorianos estamos realmente ya cansados e indignados y que ya no aguantamos más esta situación. Porque, como digo, o sea, si esperamos hasta febrero del próximo año, a lo mejor ya no tenemos siquiera patria que recuperar. Bueno, ha sido realmente un gusto. Se quedan un montón de temas en el tapete. Creo que vamos a tener que seguir invitando frecuentemente para conversar de otros temas del agro, especialmente, que es la característica de este programa. Entender, o sea, hacer un llamado igual a la ciudadanía, a la gente que está en la ciudad, a tratar de enterarse un poquito más, a tratar de concienciar de la importancia que tiene el campo, de la importancia que tiene la gente que está trabajando duro todos los días para tener los alimentos en nuestra mesa. Eh, bueno, yo quisiera dejar a Ángel con el mensaje final para cerrar este programa de AgroRuta, esperando e invitándoles a la próxima semana. Bueno, ya tengo por confirmar nomás un invitado para dedicarnos a hablar de agricultura orgánica. A la audiencia, muchas gracias. Sigan en sintonía de Hoja de Ruta y con el mensaje final de Ángel nos despedimos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo solamente quiero señalar que este ha sido solamente este conversatorio una introducción. Así que yo más bien personalmente estaré pidiendo espacio para ir desarrollando temas por temas. Sé que ustedes no nos van a negar. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias. Arrancándose del oscuro, bla, bla, bla. Zig, zag, zigzag. Ahí rodando remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantando el peso de maletas y bultos. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Ahí solito